Una vez más quiero saludarte en el nombre de nuestro Dios, el Todopoderoso siempre te siga guiando, te siga bendiciendo. Qué rico es poder estar disfrutando de la lección de escuela sabática de este trimestre que lleva por título en estos últimos días el mensaje de Hebreos. La lección de esta semana con el título Jesús el Hijo Prometido. Qué precioso hablar de Cristo Jesús. Quiero invitarte a que sigas compartiendo este video con tus seres amados, tus seres queridos, que puedas suscribirte a este canal si aún no estás suscrito y que también puedas darle un like, escribir tus comentarios, que con mucho gusto estaremos orando por cada una de ellas. Hay un texto clave que encierra toda la lección de esta semana y esta se encuentra en Hebreos capítulo 1, versos 2 al 3. Dice la palabra: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Teniendo presente esto, vamos a orar y clamar a nuestro Dios. Querido Padre, una vez más estamos ante tu presencia para suplicar la unción de tu Santo Espíritu en nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Que podamos llenarnos de riqueza, que podamos llenarnos, Señor, de seguridad de que tú tienes el gran control de nuestra vida. Sé, Señor, con nosotros conforme tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Es interesante notar que cuando Adán y Eva pecaron, en el mismo instante surgió un plan de salvación, un plan de redención, un consejo de paz, un acuerdo de paz. Esa promesa, Adán y Eva la recibieron con gozo, esperando que se cumpliese rápidamente en su amado Hijo. Pero no fue así. Pasaron tiempo pasaron cientos y miles de años y llegó por fin con Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Ni bien entró el pecado, Dios le dijo a ellos una descendencia, el cual se confirmó a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, y de Jacob a sus hijos, y de sus hijos nació los 12 tribus de Israel, gran pueblo. 600,000 hombres salieron de Egipto, sin contar damas ni niños. Un pueblo grande, numeroso, que estaba para entrar a la tierra prometida. Una gran descendencia. En todo ese contexto, Dios les había prometido a ellos una y otra vez que habría una gran promesa de alguien que saldría de ese linaje, de esa línea davídica. Lo otro que nos muestra y nos habla es en estos postreros días. ¿A qué estaba haciéndose referencia? ¿A qué estaba haciéndose eco? Bueno, la palabra de Dios nos hace mención en diversos versículos, como lo leímos ya en lecciones anteriores, como lo fue en Hebreos 1, 2, cuando dice en estos últimos días. Luego también otra forma de usar es en estos postreros días. Ese me llama la atención, puesto que está hablando en un contexto de algo de fin, de algo de cosas últimas, antes de que venga algo profetizado para el fin. Y cuando dice el texto bíblico, en estos postreros días, los profetas utilizaron muchas veces esta expresión para hablar de los días finales en un futuro general. Y cuando habla en el tiempo del fin, está hablando específicamente sobre los últimos días de la historia de la tierra. Bueno, teniendo presente este concepto, se dice que Dios en Números capítulo 24, versículo 14, nos habla de qué prometió Dios que haría por su pueblo en los postreros días. Y cuando nosotros leemos Números 24, dice la palabra de Dios en este texto bíblico, de hecho es el cuarto libro de la palabra de nuestro Dios, el Pentateuco. Dice allí de una manera impresionante también este texto bíblico en Números capítulo 24, el verso 14 hasta el verso 19. 24, 14, 19. Yo me voy ahora a mi pueblo
Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los últimos días. Entonces pronunció esta profecía. Dice Balaam, hijo de Beor, dice el varón de ojos abiertos, dice el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, lo veo más, no ahora. Lo contemplo más, no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel, herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será tomada Seir por sus enemigos. Israel realizará grandes prodigios. De Jacob saldrá el vencedor y destruirá al que quede en la ciudad. Al ver a Amalek pronunció esta profecía. Amalek es la cabeza de las naciones, mas el fin perecerá para siempre. Al ver al ceneo pronunció esta profecía. Fuerte en tu habitación, en la peña está tu nido, pero el ceneo será destruido cuando Asiria te lleve cautivo. Después pronunció esta profecía. ¿Hay quien vivirá cuando haga Dios estas cosas? Es decir, el tiempo del fin. Vendrán naves de la costa de Kitim, afligirán a Asiria y afligirán hasta el Eber, mas él también perecerá para siempre. Qué interesante estos versículos, porque Dios levantará un rey que destruirá a sus enemigos de su pueblo, del pueblo de Israel. Ya hay fulano, sutano. Dios levantará. Luego Dios atraerá a las naciones a Israel. Isaías capítulo 2, versos 2 al 3. Vamos a leerlo textualmente estos versículos, ya que estos están en concordancia con algo que vamos a ver en Hebreos más adelante. Isaías capítulo 2, verso 2 al 3 dice: acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová. Como cabeza de los montes será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Qué interesante, porque en estos postreros días, ¿qué más pasará? Bueno, dice allí, atraería a las naciones a Israel. Pablo dice que estas promesas se cumplieron en Jesús. Colosenses 2:15. El apóstol Juan, en capítulo 12, versículo 32 del libro de Juan, él derrotó a Satanás y atrajo a todas las naciones a sí mismo. La imagen del Dios viviente, el creador de los cielos y de la tierra. Pensemos en un momento en esas promesas de Dios y en Jesús. El Padre prometió resucitar a sus hijos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 16. Y lo maravilloso de esto es que ya inició esa obra a través de Cristo Jesús cuando Él se levantó de los muertos. El Padre prometió una nueva creación y fascinantemente inició esta obra a través de una vida nueva, espiritual en nosotros. Prometió establecer un reino final y la inauguró ese reino a través de un gran libramiento en Cristo Jesús, cuando éste derrotó a Satanás y Jesús fue investido como nuestro gobernante. Porque las palabras de Dios se cumplen, son reales. La otra parte de la lección nos habla que Dios nos ha hablado por el Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4 esconde una realidad interesante para nosotros, que es bueno una vez más tenerlo presente, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos ha hablado por el Hijo, dice el versículo 2, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. La principal idea de estos versículos es que Dios nos ha hablado a través de una revelación mucho más grande. Es a través de Cristo Jesús. Jesús es un medio mayor de revelación. Esa es la revelación especial que tenemos. Porque
mayor luz es la que tenemos nosotros. Los israelitas estaban esperando el cumplimiento de algo. Nosotros ya vimos ese cumplimiento. Más aún, la palabra de Dios lo tenemos entre nosotros. Y más dichoso aún, en Jesús cumplirse esto para vida eterna. Jesús vino a ser nuestro representante, nuestro Salvador. Él ocuparía nuestro lugar en esa lucha del conflicto del bien y del mal y derrotaría a la serpiente. Profecía mencionada desde el mismo principio en Génesis capítulo 3, versículo 15. Para Pablo, la divinidad de Cristo nunca estuvo en duda. Esto se da por sentado. Dios nos ha hablado por medio de Jesús. Esa es la principal afirmación de Hebreos 1, 1 al 4. Todo lo dicho en el Antiguo Testamento se cumplió en nuestro amado Cristo Jesús, creador de los cielos y de la tierra. Luego habla acerca de Él. Es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Cómo el resplandor de la gloria de Dios? Sí. Cuando nosotros analizamos en Hebreos capítulo 1, el versículo número 3, dice, Él es el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa resplandor de la gloria de Dios? Cuando nosotros analizamos en Éxodo capítulo 24, versículo 16 al 17, encontramos que esa gloria de Dios se refiere a su presencia visible entre su pueblo. Esta presencia a menudo es asociado con ese resplandor, con esa luz. De hecho, las Escrituras nos afirman que Jesús es aquella luz, aquel resplandor. Cuando Jesús estaba en el monte conocido como el monte de la transfiguración, en Mateo 17:2, se dice de que en Jesús resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús es el resplandor. No podemos ver el sol directamente nosotros, vemos apenas el resplandor. Es Jesús ese resplandor. De Jesús se dice que Él es la luz. Cuando leemos nosotros el libro de Juan capítulo número 1, versículo 6 al versículo 9 y versículo 14 al versículo 18, el profeta Juan el Bautista, haciendo alusión, dice, Jesús es la luz, de Él es quien estoy hablando, Él es la esencia, Él estuvo siempre. Es que en Jesús se muestra ese resplandor de la gloria de Dios. En otras palabras, Jesús es la imagen clara de nuestro Dios. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, pero no a su naturaleza. Jesús sí, a imagen y a su naturaleza. No fue creado, Él es. Él siempre existió, es para siempre. Por eso no es de extrañar el texto cuando dice que el que me ha visto al Padre, en Juan capítulo 14, versículo 9. Es un Dios perfecto, con un carácter extraordinario. Ese es nuestro Dios. Esa es la revelación tan grande que nuestro Papá querido, nuestro Dios, nos lo ha dado. ¿Por quién hizo el universo? Es otra parte de la lección que nos hace mención también. Y para esto hay textos claves a mencionar. Bueno, vayamos primeramente al libro de Isaías para leer textualmente estos textos y dirigirnos a dos capítulos, uno en el capítulo 44 y el otro en el capítulo 45. ¿Qué es lo que dice Isaías en este contexto? Permítame leer el capítulo 44, el verso 24, donde dice la palabra de Dios de esta manera. 44, 24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que despliego yo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. 45, 18. Porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Algunos piensan que Jesús fue apenas un instrumento, apenas Jesús fue un mero ayudante en la creación de las cosas que hoy vemos nosotros, del mundo, del universo de nuestro Dios. Y pareciera que esos dos textos leídos nos hacen mención de que solo Dios, el Padre, es el que creó todo. Y Jesús no es una creación nada más,
Sin embargo, cuando nosotros vamos a la luz de la Biblia, encontramos que eso no es así. Primero, pero que la Biblia no se puede contradecir. En muchos textos bíblicos nos muestran que Jesús no es un mero ayudante. Hebreos capítulo 1, el verso 10, hablando de Jesús, dice de esta manera este texto. También dice, hablando de Jesús, tú, Señor, le dice, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Jesús no es un ser creado ni un mero ayudante en la obra de la creación de este mundo. Jesús es el que creó también este mundo. El Padre y el Hijo estaban en una concordancia perfecta para un propósito principal de la creación de este mundo. Colosenses capítulo 1, el versículo 17, hablando acerca de la divinidad de Jesús, hace eco en la palabra de nuestro Dios de esta manera en este texto bíblico. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hablando de Jesús. Versículo 15 decía, Él es la imagen del Dios invisible. Se está hablando de Jesús. Dice, en Él todas las cosas subsisten. Y Él es antes que todas las cosas. La Biblia no puede contradecirse. Hebreos tampoco, Isaías no. Son complementos, eso es solo la escritura, que la Biblia misma se deja entender. De tal modo que Jesús es el que estuvo en la creación de este mundo. Él hizo el universo. Eso es lo que también Hebreos quiere mostrarnos y enseñarnos. En un sentido real, Jesús no solo nos creó, sino también nos sostiene. Cada respiración, cada latido, cada aliento, cada momento de nuestra existencia es gracias a Jesús. Él es el fundamento de nuestra existencia creada. Y finalmente, la lección en Hebreos 1:5 dice de esta manera ahí en la palabra de nuestro Dios. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ni tampoco. Yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Muchos dicen que este versículo que se está tocando muestra una clara evidencia de que Jesús es creación. Aquí dice el texto bíblico, yo te he engendrado hoy. ¿A qué significa ese de engendrar a Jesús? En un sentido, ese término de engendrar significa ser adoptado por un Dios como el Mesías prometido, el Hijo de David. Es decir, Mateo 1 dice, genealogía de Jesús, hijo de David. El libro de Hebreos va a declarar que Jesús viene de la tribu de Judá. Los libros históricos y proféticos del Antiguo Testamento van a decir que hay un linaje escogido, un renuevo que nacería en el futuro, que eso vendría del linaje de David. De tal modo que cuando llegó la hora, Jesús vino. Y cuando Jesús llegó, vino como cumplimiento de la promesa davídica de que en su linaje nacería Jesús. Pero ahora viene el Padre y dice, yo te he engendrado a ti. Ahora tú serás para mí como hijo y yo seré para ti como padre en el plan de la salvación. Tal modo que no es que Jesús está siendo creado recién. Él es engendrado en el término de que es adoptado por Dios para que sea hijo en el plan de la salvación como Jesús el Mesías príncipe. La Biblia, querido, no puede contradecirse. De tal modo que no podemos nosotros atribuir y decir que Jesús es un ser creado de ninguna manera. Entonces, la mejor forma de entender este texto es de la manera como es real. Jesús, en el plan de la salvación como Mesías príncipe, es hijo. Pero Él es Dios. En el plan eterno, en el plan fuera del marco de la salvación, Él como Dios es parte de la deidad. En el bautismo y en la transfiguración, Jesús fue identificado por el Padre como Jesús su Hijo. Este es mi Hijo amado. Nosotros encontramos más adelante en el Nuevo Testamento ese cumplimiento de esa promesa en el marco de la salvación.
prometido antes en 2 de Samuel capítulo 7, 12 al 14, diciéndole al rey David que de su linaje nacería uno que tendría un reino para siempre. Y en Romanos 1:14 habla hijo de Dios con poder. El cumplimiento de esa promesa también lo encontramos aquí en Hebreos, cuando entra en el plan de la entronización de Jesús como gobernante del universo, como el gobernante del reino en el marco de la salvación. De modo que la palabra engendrado aplicada a Jesús se aplica a su entronización y refiere el comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones, no el comienzo de su existencia, porque Jesús siempre había existido. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera, porque Él es Dios. Por lo tanto, la idea de Jesús como el Hijo unigénito de Dios no tiene relación con la naturaleza de Cristo como deidad, sino en su papel del plan de la salvación, su plan de redención, ya que Cristo hizo realidad todas las promesas dichas en el Antiguo Testamento. Teniendo el marco de esto, esta es la lección que nos ha presentado acerca de un Jesús en el que se cumplió las promesas hechas al pueblo de Israel y a los reyes antecesores. En Jesús es en quien se creó todas las cosas. Él es la clara manifestación del Dios Todopoderoso. Dios nos ha enviado, nos ha hablado en este tiempo a través de su máxima revelación, Cristo Jesús. Y en estos postreros días, Dios nos dice que Jesús, en Él se cumplió las promesas dichas en el Antiguo Testamento, y Jesús es el cumplimiento de mejores promesas para vida eterna. Querido hermano, apreciada hermana, nuestro Dios nos bendiga en gran medida, nos fortalezca para vida eterna, que la lección siga siendo un instrumento de bendición, de consuelo, de ánimo, de fortaleza para nosotros. Dios es el gran hacedor y sustentador de nuestra vida. No desanime, no desaliente, firme, constante en Cristo Jesús para vida eterna. Dios te siga guiando en el nombre de nuestro Dios, te siga abrazando. Nos vemos en nuestro próximo comentario de la lección de Escuela Sabática. Maranata, Cristo viene pronto. Dios te bendiga.